Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Estamos en vivo aquí en los estudios de la radio. Gracias a Dios por un miércoles más. Nos gozamos de estar nuevamente acá en este día miércoles 6 de agosto de este 2025. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que están allí sintonizando la radio. Y estamos acá en vivo nuevamente para hacer este programa hablando de ti hasta las 0 horas. Así que vamos a estar orando en esta noche. Padre, te agradecemos. En el nombre de tu amor Hijo Jesucristo nos gozamos, Señor Dios mío, de estar una noche más aquí para poder, Dios mío, hablar de ti, para poder disfrutar, Señor, de esta gracia, de este momento que estamos acá, Dios mío, frente a estos micrófonos para poder hablar de ti. Señor, es un privilegio poder hablar de ti, hablar, Dios mío, del más grande, de aquel que pagó el precio allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, todo lo vivido hasta ahora y lo que vamos a hacer a partir de ahora, estas 2 horas que restan para que este día miércoles culmine. Y lo queremos terminar de la mejor manera, tomado de tu mano, fortalecidos en fe, Señor, sabiendo, Dios mío, Padre Dios de la gloria, que tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Te agradecemos por poder ver a Mauro, a nuestro hermano, en esta noche. Te agradecemos, Señor Dios mío, por el pastor que acaba de irse, Señor, por el programa anterior. Estés guardando su regreso a su hogar, bendiciendo su familia. Y también oramos, Señor, por todos los que están cenando o ya están acostados a punto de dormir, Señor, que puedan tener un buen descanso, Dios mío, y una trasnoche agradable, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo no duerme, tu Espíritu Santo está despierto y trabaja a las 24 horas, aun cuando dormimos. Por eso te damos gracias, Dios mío, porque te tenemos a ti, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, ministranos a través de las canciones, a través de esta oración y a través de tu palabra. Padre, en tus manos nos encomendamos y abrimos este programa en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, se levanta hoy una raza de guerreros invencibles, representando la verdadera contracultura de hoy. Los únicos rebeldes que desafían al diablo y creen en Dios, el fuego del Espíritu corre por sus venas. Son fríos como el acero con el pecado. Nada de drogas ni alcohol en sus cuerpos, guardando su virginidad, cuidando su santidad. Guerrero santo, cuidando su alma inmortal, para cuando el maestro los venga a buscar. Fuego y acero para luchar contra el mal, su santa misión, levantar bien alto el nombre de Dios, el nombre de Dios. Guerrero, eres parte de la minoría triunfante. Muchos son los que dicen Señor, Señor, pero han pisoteado tu palabra con su forma de vivir. Al final el maestro les dirá: no los conozco. Tú entendiste el camino, vivir una vida en santidad. Ese es el camino correcto para poder estar junto a Dios.
alma inmortal, para cuando el maestro los venga a buscar. Fuego y acero para luchar contra el mal. Fuego y acero, fuego y acero, fuego y acero. Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Continuamos con Hablando de ti, estamos en vivo, por si nos estás sintonizando recién, este día miércoles 6 de agosto de este 2025. Estamos gozosos de estar nuevamente acá en la radio y poder estar estas 2 horas para hablar de ti, para hablar de Jesucristo. Así que gracias a Dios por todo y los dejo con mi esposa. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en esta noche preciosa, en la sintonía de la 94.1 FM La Predicadora, y damos gracias a Dios de poder estar nuevamente acá con mi esposo, el pastor Omar Escubilla, con nuestro hermano operador Mauro Sánchez, que está en los controles. Gracias por tu vida que nos estás sintonizando, acompañando. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que están conectados a través del Facebook, a través de la aplicación de la radio, a través de las ondas por aire también. Damos gracias al Señor por su presencia, por su amor, por su fidelidad y por cada vida que está sintonizando en la 94.1. Esta noche vamos a continuar estudiando acerca de bibliología, la segunda parte de bibliología que trata de la hermenéutica. Ya hemos visto varias cosas importantes en este tiempo con respecto a la palabra del Señor, y hemos comenzado ya la semana anterior a ver acerca de hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos, ¿sí? Y son 2 grandes divisiones que hay en la hermenéutica, que usualmente se divide en 2 partes, la general y la especial, como hemos visto también acerca de la introducción bíblica, introducción general y también introducción especial. Hemos estudiado ya primeramente y hoy continuamos viendo. Y la hermenéutica general comprende todas aquellas reglas que tienen aplicación en la interpretación de toda la Biblia en general, ¿sí? Y la hermenéutica especial, ¿sí?, nos da las reglas y consideraciones especiales necesarias para interpretar categorías especiales de la literatura, ¿sí? O sea que tenemos esto, y hoy vamos a ver acerca de la hermenéutica sagrada. Habíamos quedado en esta parte que hay 3 métodos erróneos, ¿no?, de interpretación equivocados que se dan frecuentemente y requieren ser examinados. Cada uno tiene algo en su favor, aunque cuando se aplican rígidamente los errores de cada uno se manifiestan, ¿sí? Siempre tienen algo que está bien, pero al poder analizar estas nociones que se utilizan para interpretar la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay errores en ellas, ¿sí? Y muchas veces a muchas personas les resulta chocante cuando de pronto están exponiendo la palabra de Dios y resulta ser que lo están haciendo de una manera equivocada por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta, de poder interiorizarse acerca de esto que es la palabra del Señor. No es cualquier cosa, es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener la interpretación correcta de la palabra, porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a transmitir el mensaje real que nos está diciendo la Biblia. Podemos analizarla o tener algunos de estos métodos que pueden ser equivocados y que nosotros a lo mejor decimos, bueno, está bien, de esta manera se interpreta la palabra de Dios, o Dios me está hablando de esta manera.
Amén de que Dios nos habla individualmente por su palabra, todos los días tiene algo para decirnos, todos los días el Espíritu Santo tiene una palabra para nosotros, y yo le diría no todos los días, sino a cada hora, a cada minuto del día. El Espíritu Santo quiere comunicarnos el mensaje del cielo constantemente, hablar directamente a nuestro corazón, hablar directamente en nuestros pensamientos y trabajar en nuestras emociones por medio de esa palabra, que es una palabra viva, no es una letra muerta, no es un cuento, no es una fábula, no es una historia. Aunque la palabra del Señor tiene historias, ¿no?, de hombres y de mujeres a lo largo de la historia, que la encontramos justamente en las Sagradas Escrituras, pero no es un libro de historia común y corriente, porque tenemos muchas cosas en la palabra, esta palabra que es viva, que transforma las vidas, los corazones, que cambia, ¿no?, la manera de pensar de una persona cuando este mensaje llega al corazón del ser humano. Por eso podemos ver estos métodos que se utilizan. Ya habíamos mencionado la semana anterior que está el método racionalista, el método alegórico místico y también el método dogmático, que son tres nociones que están erradas, ¿no? Aunque tienen algunas cosas que son ciertas, pero al analizarlas rígidamente, cuando se aplican de esa manera, los errores de cada uno se manifiestan. Por ejemplo, vamos a ver en esta noche, ya que están dados los números telefónicos, ya que hemos presentado este programa, ya te hemos dado la bienvenida y te podés estar comunicando en esta noche como lo haces habitualmente a través del Facebook o a través de los números de la radio o también a través del número de Hablando de Ti, que es el 1161 77 90 19. 1161 77 90 19. Aquí podés dejar también tu mensaje en esta noche y vamos a estar compartiendo con vos lo que nos pida, ¿no? Si de pronto necesitas que oremos, si tenés alguna duda, alguna inquietud, nos podés comunicar a través de los números de la radio, ¿no? Bueno, vamos a analizar el método racionalista. Y este método consiste en someter toda escritura al juicio humano para determinar la validez o historicidad de sus declaraciones, ¿no? Y este es el método que muchas personas aplican, y mayormente los ateos, los que se dicen ser ateos, ¿no?, que todo lo pasan por la razón. Si no lo entiendo, no me dice nada, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos al predicar la palabra del Señor, o quizás incluso nosotros mismos, nos hemos encontrado en algún punto tratando de analizar o de entender la palabra de Dios con nuestra razón, ¿no? Y se acerca a la Biblia, este método racionalista se acerca a la Biblia con el juicio preconcebido de que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede comprender con el uso de la razón. Y hermanos, verdaderamente estas palabras de Dios no es una palabra humana, no es algo que vino a nosotros o que llegó a este mundo o que se fue revelado a este mundo por medio del hombre. No es así. Es palabra de Dios, y la misma Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, desde el comienzo, Dios ha hablado por la misma creación, ¿sí? Y vemos que el hombre no lo sabe todo y tiene una mente finita, así que imagínense ustedes si nosotros podemos descartar lo sobrenatural, ¿cómo lo explicamos? Nosotros somos limitados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de entender. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, y para eso necesitamos tener al Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Hay muchos teólogos que estudian la Biblia por el solo hecho de estudiar como una ciencia o como una materia más. Pero realmente qué diferente que es cuando interpretamos la palabra de Dios o estudiamos la Biblia teniendo el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso, de esta manera hay muchas personas que tienen su propia interpretación de acuerdo a su razonamiento, a su manera de pensar,
Si esto lo entiendo, está bien, y si no lo entiendo, está mal. Y realmente muchas cosas que nosotros necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder entender, para poder interpretar la palabra de Dios. Por eso pretende ser el método científico por haber eliminado lo sobrenatural, pero en el acto viola el verdadero método científico, porque comienza con prejuicios. Y el verdadero método científico no permite al investigador juzgar nada hasta que haya reunido los datos necesarios para probarlo. Y bueno, esto es lo que pasa con este método de querer racionalizar la Biblia, de entenderlo con la razón. El intérprete racionalista considera que los milagros de la Biblia no fueron más que eventos naturales explicables. Le buscan la razón a todo. Le buscan la manera de razonar, y este es el mayor ataque que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y podemos también ver que al interpretar de esta manera está sacando todo lo divino, todo lo sobrenatural. Está negando, por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo, de que este ser creador del universo vino a este mundo de una manera sobrenatural, milagrosa. Está negando todo lo que realmente la Biblia dice, porque la palabra de Dios dice que Dios hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Gloria a Dios. Entonces buscan el origen de todas las cosas de manera que se pueda razonar, que se pueda entender con la mente, con el cerebro, como quien dice, ¿no? Pero debemos mencionar que hay un principio bueno dentro de este método, y es que Dios ha dado la inteligencia al hombre para que la aplique en todos los órdenes de la vida. Una inteligencia iluminada por el Espíritu Santo y aplicada al examen de las Escrituras es lo que Dios quiere. La fe y la razón no son contrarias entre sí cuando se encuentran en una mente sana y obediente a la luz espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona sin el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios correctamente, no puede tener esa interpretación, ¿sí? Y tampoco puede tener su mente sana, porque está cautiva, porque está enferma, porque está atada al pecado, porque está en las consecuencias, ¿no? de sus decisiones, de su manera de vivir y todas esas cosas que nosotros sabemos, ¿no? Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender esto, que una inteligencia iluminada por el Espíritu Santo y aplicada al examen de las Escrituras es lo que Dios quiere, ¿sí? Nosotros tenemos inteligencia porque Dios nos dio esta capacidad, tenemos inteligencia. Es tan la inteligencia del ser humano que ha sido el creador de la inteligencia artificial. Pero como vemos que la maldad ha aumentado, como vemos que el hombre se va degradando a sí mismo, como vemos que cómo está avanzando, ¿no?, la maldad en el mundo y en el corazón del hombre, la perversión, la degeneración, todas estas cosas que apartan al ser humano de Dios, se va degradando también la manera de pensar del ser humano. Usted lo puede ver en cada una de las letras de las canciones que se escuchan, que se componen, que le llaman música en el mundo, que son la verdad deplorables, ¿sí? Son canciones que degradan a la persona, a la mujer, que degradan al hombre, que degradan todo lo hermoso y lo bello que Dios creó, ¿sí? Llevándole a un nivel de inmoralidad de todo tipo, y llevando a la persona a un entendimiento corrupto. Por eso, la fe y la razón no son contrarias entre sí cuando se encuentran en una mente sana y obediente a la luz espiritual, ¿sí? Al contrario, eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado la inteligencia y también nos ha dado el Espíritu Santo a aquellos que hemos recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y su obra comienza en nosotros, a traernos esa luz. Por eso dice la palabra del Señor que la luz ha venido a este mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Gloria al Señor. Y entre otras declaraciones que el Señor ha hecho. Por eso qué importante que es poder entender que no solamente basta la razón o la inteligencia del ser humano, sino que necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí? Una mente iluminada por el Espíritu Santo puede interpretar la palabra de Dios, pero el método racionalista en sí, del que estamos hablando, que es uno de los métodos de interpretación equivocada, da solamente el lugar a la razón, sin la intervención del Espíritu Santo. Más el método correcto sería la razón, o sea, la inteligencia bajo la guía y la iluminación del Espíritu Santo. También está el método alegórico místico y podemos ver que este método considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías, o sea, como una serie de símbolos. Y no es así, porque la Biblia tiene historias reales también. La Biblia no nos habla solamente de manera simbólica, sí que incluye y tiene maneras de hablarnos también simbólicamente, pero no es solamente que nos habla de manera simbólica, también dice que tiene historias reales la palabra del Señor. Por eso considera además que no es el sentido evidente que da la importancia a las enseñanzas bíblicas, sino el sentido místico, que para ellos significa escondido o espiritual. Esto es lo que consideran aquellos que utilizan el método alegórico, donde solamente utilizan la Biblia o la explican o la interpretan de manera simbólica, ¿sí? Y ahí es donde nosotros muchas veces decimos que espiritualizan también toda la palabra del Señor, todo lo llevan, pero también en la Biblia encontramos historias, ¿sí? Historias reales, gloria al Señor, que nos hablan, historias que nos ilustran, historias que nos enseñan también, gloria al Señor. Y este método tuvo su origen entre los griegos, que trataban de explicar sus propios mitos y leyendas, ¿sí? Nosotros sabemos acerca de la mitología griega, ¿no? Hércules y todos esos personajes de la mitología griega, y ellos usaban este método, ¿sí? Y trataban a través de este método explicar sus propios mitos y leyendas. Por eso Lutero dijo al respecto de este método alegórico místico, dijo sobre este método que es un método satánico. Gloria al Señor. Un método satánico. Si usted quiere interpretar la palabra de Dios simbólicamente nada más, quiero decirle que es un método que emplea el enemigo para alejar a la persona de la realidad, ¿verdad? Los creyentes de Alejandría, la mayoría de origen griego, frente a cada dificultad en las escrituras acudían a este método para interpretarlas. Realmente es como utilizar las cosas del mundo, es como querer sanar a los enfermos con curanderismo en este tiempo, ¿sí? Sin los dones de sanidad, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que sucedía en aquel tiempo, miren de qué tiempo venimos, ¿no? Y aunque sus opositores en la propia Alejandría, este método ha sobrevivido hasta nuestros días y sus corrientes se observan en muchos círculos evangélicos, ¿sí? Y hermanos, esto muchas veces se encuentra también en nuestros días, en nuestras congregaciones, yo digo en términos generales, ¿no? Que Dios nos libre. Pero hay muchas congregaciones que utilizan este método donde todo es simbología, donde cada día tiene un número, que cada día tiene una cosa, algo especial, que incluso tanto se han desviado que le ponen un simbolismo a los colores. Incluso lo utilizan para vestirse, y cuántas cosas que se hacen, ¿no? Por una interpretación errónea de la Biblia. Y usando este método eliminan cualquier dificultad con suma facilidad, pero incorrectamente, porque utilizan simbolismo para cada cosa y hacen de la palabra de Dios algo simbólico nada más, ¿sí? Por ejemplo, algo que se utilizaba mucho y que en muchos lados todavía lo practican es las vueltas a la manzana, como cuando fue tomada Jericó, ¿sí?
y hacen el mismo ritual en muchos lugares, porque de esa manera los israelitas tomaron Jericó. Pero la palabra de Dios no nos dice a nosotros que hagamos eso. Y muchas veces se utilizan esos métodos del Antiguo Testamento estando en la gracia. Y no son para nosotros, hermanos. En Cristo estamos completos, la obra de redención es completa, ¿sí? Nos necesitamos dar vuelta a la manzana durante 7 días y el último día dar 7 vueltas. No necesitamos eso, hermanos. ¿Sí? Necesitamos ir a la palabra de Dios, ir a la presencia del Señor. Sí necesitamos orar, sí necesitamos ayunar, sí necesitamos congregarnos, sí necesitamos por sobre todas las cosas vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Sí, sí necesitamos tener obra de justicia en nuestras vidas, ¿sí? Eso sí necesitamos, porque esto es lo nuevo en el Nuevo Testamento para nosotros. Pero hay muchas personas que todavía dentro de las congregaciones viven de esa manera, ¿sí? Tratando de aplicar de una manera simbólica lo que la Biblia nos está diciendo en este tiempo, y no lo podemos hacer, hermanos, porque estamos en la gracia. Y sin embargo, la Biblia contiene muchas alegorías, pero estas pueden ser identificadas con toda claridad porque la misma Biblia lo dice. Por ejemplo, Gálatas 4:24, y aquí no se elimina la autenticidad histórica del relato de Génesis ni se pone en duda, sino que el Espíritu Santo agrega un sentido alegórico para representar la diferencia entre los dos pactos, ¿sí? Gloria al Señor. Y nosotros sabemos acerca de esto que habla allí de Abraham, habla de Sara también, y podemos ver a la luz de la palabra que la Biblia habla también en forma alegórica, pero no toda la Biblia se puede interpretar en forma alegórica o simbólica, no se puede hacer. Aunque en la Biblia encontramos alegorías, aunque en la Biblia encontramos, como dije anteriormente, historias que son reales, gloria al Señor. Y también tiene un sentido simbólico, un sentido histórico, y vamos a ir profundizando en el estudio de la palabra del Señor. Por eso, qué bueno que es conocer la palabra de Dios. Y vamos a ir a un tema musical en esta noche, gloria al Señor, y luego continuamos con más palabra de Dios.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de la radio. 60 71 38 45 el número de línea. Y el 11 61 77 90 19 el WhatsApp de Hablando de ti. Gracias a Dios por todos los que están en sintonía. Bendecimos cada uno de sus vidas. Y voy a leer algunos mensajes que llegaron. La hermana Virginia Rosa nos dice: paz, bendición, hermanos. Los estamos escuchando con mi hija y pido oración porque está como desganada, dice. No tiene ganas de nada y como que le hace mal la comida y los estudios le salen bien. Y el médico le mandó vitaminas porque bajó de peso. Bendiciones, hermanos, dice la hermana Virginia Rosa. Y estaremos orando por Lucía, ¿sí? También el hermano Lucio dice, se comunicó, está en sintonía y escuchando el programa, nos bendice y nos manda saludos también para la familia y la congregación. Pide oración por fortaleza para su vida, para poder llegar a las reuniones. Muchas gracias, bendiciones. El hermano Lucio nos dice también. Y la hermana Miriam Robles dice, abrazote, bendiciones 1000 para todos. Estoy en sintonía desde las 15 horas. Siempre apoyando en oración. Qué bueno, ¿no? Maravilloso. Y también la hermana Nora Beltrán dice, pido oración por Cristian para que no pierda el trabajo. Está encerrado hace 3 días porque lo dejó la novia. Está con un problema sentimental allí, que el Señor ponga su mano en la vida de este varón. Y también el hermano Osvaldo dice, que Dios los bendiga. Hermano, qué lindo escuchar la palabra de Dios porque te enseña. Pido oración por mi vecino y por mi hijo por la droga. Se llama Osvaldo Javier. Saludos a Mauro, dice el hermano Osvaldo de Casanova. Bueno, gracias hermanos por dejarnos el nombre de tu hijo. Y vamos a seguir orando. Estamos orando y creyendo en el Señor, ¿verdad? Claro que sí, estamos orando por nuestro hermano Osvaldo, por su hijo, por el vecino también. Y oramos por todo. Todos estos pedidos de oración por Nora Beltrán, por Gloria al Señor. Vamos a seguir orando por sus hijos, por Lucio estamos orando, también por nuestra hermana Virginia Rosa, oramos por Lucía Sánchez, ¿sí? Así que están en nuestras oraciones y hoy también, por supuesto que vamos a orar. Damos gracias al Señor por todos y también gracias al Señor por el hermano Ariel Tula, que el miércoles pasado, ya cuando habíamos cerrado el programa, ahí nos dimos cuenta que había un mensajito de parte de él y nos decía gracias a ustedes porque son muy importantes. No, ese es otro mensaje, ¿no? Bueno, se me fue ahora. Nos decía el hermano que somos de bendición y que nos iban a ir a visitar pronto y todo eso. Bueno, ya lo voy a buscar el mensaje y lo voy a leer. Gracias al hermano, no lo pudimos leer porque ya habíamos cerrado el programa. Claro. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de él y que Dios siga obrando en cada uno de los que están escuchando. Dice que está acá, dice. Gloria al Señor, acá Mauro lo tiene el mensaje. Si Mauro lo tiene. Bueno, luego lo pasaremos. Continuamos con la palabra de Dios, hermanos, en esta noche y estamos viendo los métodos de interpretación equivocados que podemos, que están en cierta forma bien en un sentido, pero sin el Espíritu Santo no nos sirven. La razón, sin el Espíritu Santo no nos sirve para poder interpretar la Biblia. Por eso encontramos muchas religiones que tienen algunas partes que son reales, que son verdad, pero están equivocadas en algún punto, ¿sí? Por eso nosotros sabemos que el único que salva es Jesucristo y que Él es todo, ¿sí? Gloria al Señor. Y habíamos quedado acá en Gálatas capítulo 4, vamos a estar buscándolo, tengo varios textos acá para compartir también en esta noche de la palabra del Señor. Y en este versículo, ya les digo, el versículo 4, ¿sí? El versículo 4, gloria al Señor.
capítulo 4, versículo 24 de Gálatas. Sí, vamos a estar buscándolo. Y damos gracias a Dios por su palabra que nos ilumina, por el Espíritu Santo, porque sin Él realmente no podemos entender la Biblia, la vamos a tener una interpretación equivocada, que es lo que pasa con muchas personas. Por eso el Señor, habíamos compartido ya la semana anterior, que puso dentro de la iglesia maestros también, ¿sí? Que ya esto no es algo del Nuevo Testamento solamente, sino que ya en el Antiguo Testamento había escribas que eran los que hacían entender al pueblo la palabra de Dios, los que le ponían el sentido y bajo la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos para traer luz en ese tiempo también. Ya desde tiempos antiguos Dios se encargó de que su palabra fuera clara, ¿sí? Gloria al Señor. Dice capítulo 4, versículo 24, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, ¿sí? Y acá está hablando de la alegoría de Sara y Agar. Y vamos a ver un poquito, en el versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, es algo simbólico lo que está hablando acá, que tanto Agar como Sara estaban siendo utilizadas en esta alegoría, en este simbolismo, para poder explicarnos los dos pactos, el de la ley y el de la gracia, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que dice en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ¿sí? Porque ninguna persona puede ser salva por la ley, por medio de la ley, sino que somos salvos por gracia. Gloria al Señor. Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Son los dos pactos que tenemos en la palabra de Dios, y en este versículo habla acerca de esta alegoría. Y vemos también que aquí no se elimina la autenticidad histórica del relato de Génesis, porque esto está en Génesis también, ni se pone en duda, sino que el Espíritu Santo agrega un sentido alegórico, un sentido simbólico, para representar la diferencia entre los dos pactos. Esto es lo que nos enseña el método alegórico, pero vuelvo a reiterar, no podemos interpretar la Biblia solamente con la razón, ni tampoco podemos hacer de la Biblia todo un simbolismo, no interpretarla simbólicamente nada más, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso ahí es donde los predicadores muchas veces erran, donde muchas veces queremos enseñar algo que no sabemos, y si no utilizamos el método correcto de interpretación de la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a patinar, o vamos a arrancar, o es como la idea de un avión que de pronto despegó, está en el aire, todo bien, pero no puede aterrizar, no sabe aterrizar. Y muchas veces así al transmitir el mensaje nosotros erramos, nos equivocamos o patinamos al no dar la interpretación correcta, o lo dejamos inconcluso, o sembramos en el corazón de la persona algo que no es lo correcto de lo que está diciendo el texto en realidad, ¿sí? Por eso estamos en esta noche compartiendo acerca de hermenéutica sagrada. El método dogmático, vamos a ver ahora, su nombre deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Todas las doctrinas cristianas son dogmas propiamente, aunque la palabra ha llegado a tener un sentido inapreciado porque se asocia con un espíritu intransigente que muchas veces llega hasta lo deshonesto. El método dogmático, sin embargo, no se considera equivocado porque tenga un espíritu intransigente, sino porque interpreta de acuerdo a los dogmas de determinado grupo. La Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo identifica con este nombre, ¿sí? Nosotros estamos estudiando y estamos profundizando la manera también. Este es el método que utiliza la Iglesia Católica Romana, diríamos la iglesia oficial de esta nación, ¿sí?
hermanos, pero nosotros tenemos que tener el método correcto, porque somos el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. No podemos errar, hermanos, no podemos equivocarnos, no podemos nosotros ser intransigentes tampoco. ¿Por qué? Porque ya está todo revelado. ¿Usted sabe que está todo revelado? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ahora lo que sí necesitamos es la iluminación para poder dar la interpretación correcta a esa revelación de parte de Dios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. El intérprete siempre debe tener a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros, ¿sí? Está en un libro llamado Nociones de Sagrada Hermenéutica. Y también ellos dicen que ninguno se atreve a interpretar contra el sentido que ha dado la Santa Madre Iglesia. Estas son cosas que dicen los católicos, justamente. Por eso ellos utilizan el método dogmático, ¿no? Vuelvo a reiterar, ellos tienen como enseñanza o como dogma, como enseñanza de la interpretación de la Biblia. Dicen ellos, el intérprete siempre debe tener a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros, ¿no? O sea que no se puede interpretar de otra manera que no sea como ellos lo determinaron, ¿sí? Pero sabemos que la Iglesia se mezcló con el Estado, que hubo una contaminación mundanal de todo tipo, político, filosófico, ¿sí? Porque hay unas cuantas cosas mezcladas en la Iglesia romana. Hay idolatría, adoración a las estatuas que Dios prohibió, por ejemplo, y todo tipo de mezcla pagana dentro del catolicismo. Nosotros lo sabemos bien, porque de allí Dios nos ha sacado, ¿verdad, hermanos? Incluso a cualquier cosa le llaman santo, y realmente nosotros vemos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo la gran diferencia, que se enseña una cosa y se vive otra cosa, ¿no? Por eso, qué tremendo que es esto. Y que ninguno se atreve a interpretar contra el sentido que ha dado la Santa Madre Iglesia, dicen ellos, Y bueno, esto es lo que ellos tienen establecido desde el Concilio de Trento, pero tremendo es esto, ¿no? Y bueno, se debe también, dice, tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura a aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia, dicen ellos, a la que le toca juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno le es permitido interpretarlas contra este sentido. Esto lo determinaron en el Concilio Vaticano en 1869. Pero también muchos cristianos evangélicos, escuche bien, interpretan dogmáticamente ciertos pasajes de las Escrituras. Por esta razón domina el divisionismo, o sea, la división en el mundo cristiano evangélico, especialmente en lo que respecta a lo ritual y a las formas o costumbres. Por eso venimos nosotros enseñando y hablando acerca de que en muchas iglesias evangélicas tienen por dogma, por ejemplo, vamos a cantar determinados coros, determinados himnos, vamos a orar de determinada manera, vamos a vestirnos de determinada manera, y estas son solamente formas o costumbres o rituales o liturgia, ¿sí? Que nada tienen que ver con lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos. Y muchas veces son imposiciones. Por eso dentro de la iglesia evangélica también tenemos estos problemas, que muchos interpretan la Biblia de una manera dogmática nada más, como una imposición, como una y esto sucede cuando también se le da más valor a la institución que a la iglesia. La institución es la que nos representa ante el Estado, ¿sí?, de una nación, y donde uno tiene que tener ciertas cosas, ciertas normativas, estatutos dentro de la iglesia para poder ser registrada y tener fichero de culto y persona jurídica como institución legal, ¿no?, ante la ley terrenal estamos hablando. Y muchas veces se pierde de vista la enseñanza de la palabra de Dios y se pone en prioridad
las normativas de la institución para no tener problemas en lo terrenal, pero el tema es que tenemos problemas con lo celestial. Porque si bien Dios nos dijo que nos debemos sujetar a las leyes terrenales, ¿sí?, sin violar las leyes terrenales, porque si no estaríamos en una anarquía, pero no debemos tampoco violar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces la iglesia evangélica también tiene estos problemas, ¿sí? Y hay muchas personas que salen afectadas y viven una religiosidad y viven las normas. Y quiero decirle una cosa es una organización religiosa, que así se los registra, ¿no? Se registra cada congregación o cada iglesia o cada institución, si usted le quiere llamar de esa manera, se registra como institución o como, ¿cómo se dice? Que lo dije recién, institución religiosa, ¿no? Ante persona jurídica, ante la ley, para tener un fichero de culto que sea todo legal, sin fines de lucro y todas las demandas de la ley, que está bien que así sea, porque también hay mucho abuso, ha habido muchas estafas dentro de las congregaciones, tanto evangélicas como en las católicas también, pero acuérdese esto siempre, que la Iglesia del Señor no es una organización, es un organismo. ¿Por qué? Porque tiene vida, la vida de Dios en nosotros, ¿sí? No es una organización religiosa. Una organización es algo que no tiene vida, que es administrada por los seres humanos, pero acá el tema es que la vida de Dios está en cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia del Señor pertenece al cuerpo de Cristo, y quien es el que sustenta todas las cosas es Dios, por medio de su Espíritu Santo. O sea que nosotros no somos autónomos, que nosotros hacemos lo que queremos, sino que tenemos al Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando se enfatiza sobre la institución o sobre lo ritual, como estamos compartiendo acá, o sobre las formas o las costumbres, nos hacemos religiosos y nos alejamos de la verdad de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Están aquellos que dicen, no, porque hay que hacerse ora de tal manera, se hace de tal manera, y se exige a la gente que haga ciertas cosas. Sí debemos congregar, sí debemos orar, sí debemos santificar nuestras vidas, sí debemos tener relación con Dios, sí debemos tener comunión con los hermanos. Hay cosas que son inalterables, pero eso lo podemos entender e interpretar con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por eso, los católicos romanos frecuentemente señalan nuestras divisiones como el triste resultado de apoyar el libre examen, pero creemos más bien que es el triste resultado de las interpretaciones dogmáticas, que son en efecto libres interpretaciones, ¿sí? No es el problema que nosotros cada uno tenga libertad, porque no es que nosotros tenemos libertad y hacemos lo que queremos, no. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la interpretación correcta. Él no me va a dar una interpretación a mí y a Omar, mi esposo, le va a dar otra y a Mauro le va a dar otro. No, el Espíritu Santo va a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras y vamos a coincidir, ¿sí? Gloria al Señor. Pero muchas veces se va a la interpretación dogmática sin el Espíritu de Dios, o sea, como estatutos y decretos que Dios no instituyó de pronto en su palabra. Gloria al Señor. Por eso ellos siempre nos critican a nosotros los católicos de que por qué están los evangélicos y por qué hay tantas denominaciones, y ya lo hemos dicho varias veces que las denominaciones son porque tienen que tener un registro ante el culto, ¿no?, de una nación para ser legal realmente. Tiene que tener un número de fichero, tiene que tener para estar, porque si no también nos podemos convertir en unas sectas, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña tanto que nos debemos sujetar a la ley terrenal sin descuidar ni alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios es inalterable, ¿sí?
Y esto es algo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia y esto va a ser hasta que Cristo venga. Pero la palabra de Dios también nos enseña que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta, si el Espíritu Santo de Dios está en usted, cuando hay un error, cuando algo le va a hacer sentir el Señor. Cuando alguien de pronto está hablando y está diciendo cualquier cosa con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso usted debe conocer la Biblia. Si no conoce la Biblia no va a saber, hermano. Pero si está lleno del Espíritu Santo y a lo mejor usted es una persona nueva, pero ama al Señor y lo busca a Él en oración, el Espíritu Santo no va a dejar que usted sea engañado. Pídale a Dios: Señor, te encomiendo, no se crea sabio en su propia opinión, ni en su propia interpretación, ni abuse de la libertad que Dios le ha dado también. Porque muchos dicen, bueno, para mí las cosas son así, pero no. Porque la Biblia se ha de interpretar por medio del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir a otro tema musical en esta noche y luego vamos a continuar viendo y vamos a ver, hermanos, el método gramático histórico y vamos a ver que este es el método correcto para interpretar la Biblia.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Continuamos con más Hablando de ti en este día miércoles 6 de agosto. Estamos acá ya, gloria al Señor, contemplando la hermosura de su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante y es más cortante que espada de dos filos, dice. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso que bueno todo lo que estamos escuchando en esta noche. Gloria al Señor. Gracias a Dios por todos los que están en sintonía. Gracias por todos los que están prendidos ahí a la 94.1 FM La Predicadora. Y como nos dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice así, el Evangelio de Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Gloria a Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios, hermoso. Qué bueno, Gloria al Señor. Por eso en esta noche estamos escudriñando las Escrituras. Y antes de continuar quiero leer unos mensajes que se comunicó la hermana Graciela de Ciudad Evita, esta mujer preciosa del Señor, como mi hermana Miriam Robles, como mi hermana Adriana que está en sintonía, como Virginia Rosa, como todos los que están en sintonía en esta noche acompañando. Y dice este mensaje que ya está en sintonía la hermana Graciela y escuchando la palabra. Dios los fortalezca, los siga usando y los guarde. Ya ha orado por nuestras vidas y yo lo creo, la de la audiencia, la familia y la vuelta. Nos deja saludos y bendiciones. También Elías Escubilla dice: el Señor bendiga sus vidas en sintonía, que la palabra del Señor siga transformando los corazones. Gracias a Dios por su misericordia. Saludos a los oyentes y a Mauro. Gracias, Elías. Él llegaba y nosotros salíamos para acá, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de Elías. Y también, ahora sí, tengo el mensaje que nos había mandado el hermano Ariel, porque nos mandó un hermoso mensaje el miércoles anterior. El evangelista Ariel Tula dice: Dios los bendiga, siervos del Señor. Adriana y yo los queremos. Pronto visitaremos su amada iglesia, nos decía el hermano, el último mensaje que había llegado el miércoles anterior. Así que gracias, hermano, por este mensaje, gracias por estar siempre también, y que Dios lo siga usando tanto a usted como a la hermana Adriana, y creciendo en la obra del Señor. Me maravillo yo de lo que Dios está haciendo en cada vida, en la vida de sus hijos. Es tiempo de fortalecernos, de levantarnos, de predicar, de avanzar, de no detenernos. Yo sé que vienen luchas, pruebas, dificultades, pero el Señor está con nosotros. Por eso seguimos adelante y en victoria, y no cualquier victoria, no en nuestra victoria, en la victoria de Cristo, porque Él venció por nosotros. La hermana Josefa Torres nos dice: buenas noches, bendición, pastores Teresa y pastor Omar y Mauro, bendiciones, que tengan una bendecida noche. Ella también siempre nos deja su mensaje, la hermana Josefa Torres. Dios la bendiga, hermana Josefa Torres. Gracias por estar siempre también en la sintonía, como la hermana Miriam Robles, que dice que desde las 3 de la tarde estuvo aquí en la programación de la radio orando. Gloria al Señor, que Dios le recompense a usted también, mi hermana. Gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de los que están conectados. El Señor es fiel, hermanos, a no desmayar, a seguir adelante. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, hemos de ver la gloria de Dios. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra, hermano, hermana. El Señor venció por nosotros. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si el enemigo presenta batalla, nosotros firmes, resistimos. Es él, o nos gana él, o nosotros avanzamos en la victoria de Cristo. ¿Y saben cuándo nos gana? Cuando nos quitamos la mirada del Señor.
¿sí? Cuando de pronto empezamos a ver cuál Pedro, cuando empezó a mirar alrededor de él, y siendo que estaba caminando sobre el mar, pero empezó a ver alrededor, ¿y qué pasó? Se hundió. Así nos pasa a nosotros humanamente hablando, pero es aquí que la mano de Dios está ahí para socorrernos. Dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por los años de experiencia, no es porque tengamos un ministerio, es por la gracia de Dios, es su amor, es su misericordia, su poder en nosotros, porque cuando somos débiles, ahí actúa la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, diga al débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Y en esta noche hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir. Y vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos estado viendo acá, en otras definiciones también lo que estamos compartiendo acerca de estos 3 métodos incorrectos de interpretación de la Biblia, que hemos dicho racionalismo o raciocinio, ¿no? En la filosofía occidental, la visión que considera la razón como fuente principal y prueba de conocimiento, eso es el racionalismo, sosteniendo que la realidad en sí misma tiene una naturaleza inherente, estructura lógica. El racionalista afirma que una clase de existir verdades que el intelecto puede captar directamente, ¿no? Solamente si el intelecto puede captar directamente, entonces es algo creíble, es algo digno de ser analizado, pero si no, no. Pero hemos mencionado que la palabra de Dios no se puede discernir, ¿sí? Con nuestra razón humana. Sí la podemos entender en ciertas cosas porque somos inteligentes, pero para tener la interpretación correcta debemos tener el Espíritu Santo y su luz en nosotros, ¿sí? Gloria al Señor. También está el método alegórico místico, que describe una forma de interpretación o representación que combina elementos alegóricos y místicos. Por eso, ¿saben qué? Hay muchos hermanos y nos damos cuenta nosotros al escucharlos hablar o al escucharlos orar, que hay mucho misticismo dentro de las congregaciones también, ¿no? Y es porque se utiliza el método alegórico místico, y esta es una forma de interpretación o representación que combina elementos alegóricos y místicos. En esencia es una forma de arte o texto que utiliza símbolos y metáforas, o sea, alegoría, para explorar temas espirituales profundos o experiencias místicas. Ese es un método equivocado. Sí, la Biblia tiene simbolismo, tiene alegoría, pero no toda la palabra de Dios se puede interpretar de esa manera. Lamentable es que muchos lo hacen de esa manera, ¿sí? Y vienen con cosas que no están en la Biblia, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo de entre los muertos, mora en usted y mora en mí. Gloria al Señor. No hagamos algo que sea indigno del Señor, hermanos, de tratar de utilizar cosas humanas, cosas o costumbres, ¿no?, humanas para interpretar la palabra de Dios, y está en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también el método dogmático en la Biblia. ¿Qué es esto? Es la teología dogmática. Puede definirse como la exposición científica de toda la doctrina teórica acerca de Dios mismo y su actividad exterior, basado en los dogmas de la Iglesia. La teología dogmática hace hincapié en la importancia de la verdad propuesta por encima de la experiencia o las percepciones sensoriales, ¿sí? Tremendo es esto. Y esta es la que utiliza la Iglesia Católica Romana, la teología dogmática o la interpretación dogmática, ¿sí? Y ahora vamos a ver a la gramatical e histórica. Gloria al Señor. Y bueno, esta viene a ser la interpretación correcta, ¿eh? Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿eh? Porque pareciera una ensalada, pero, hermanos queridos,
qué bueno que usted pueda repasar todo esto y que pueda orar al Señor, ¿sí? No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Y esto solamente es una base. Y hay muchas más cosas que a través de este programa no lo podemos transmitir, sino podemos explayar mucho porque estamos limitados en el tiempo, lo hacemos lo más sencillo posible y lo que hemos recibido de gracia también lo queremos impartir en esta noche. Por eso, qué bueno que usted, si es alguien que ama la palabra de Dios, le va a servir. Y a lo mejor usted me dice, no entiendo nada de lo que está diciendo, pero sepa una cosa, que en usted está el Espíritu Santo y que cuando sea necesario le va a hacer acordar algo de toda la enseñanza, le va a quedar. Mi anhelo es que pueda retener la mayor parte, ¿no?, de la enseñanza en su corazón y la pueda aplicar en su vida. Pero como siempre estoy compartiendo, que lo mucho o lo poco que nosotros a veces consideramos que es poco, que lo podamos vivir, lo que vamos atesorando, lo que vamos recibiendo, hermanos, que lo pongamos en práctica, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es una experiencia real en nosotros, el poder de la palabra es una experiencia real en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos probado el poder de Dios a través de su palabra, hermanos? ¿Cuánto hemos experimentado un texto, un versículo, ¿sí, hermanos queridos? Puede hacer una gran diferencia, opera milagros en las vidas de todo tipo, ¿sí? Es la palabra de Dios la que convierte el alma, la que sana al cuerpo enfermo, la que trae refrigerio a los huesos, ¿sí? Es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino. Por eso, qué bueno que es poder interpretarla correctamente, gloria al Señor, para que ella produzca ese efecto, el cual Dios quiere producir en nuestros corazones. La interpretación gramática e histórica para llegar a una comprensión del significado original del texto, y esto es de gran importancia porque evita la subjetividad. Al enfocarse en el significado original, se minimiza la influencia de las interpretaciones personales o preconcebidas que hemos visto también en la primera parte, ¿no? O sea, la interpretación racional, y promueve la fidelidad al texto. ¿Qué cosa? El método gramático histórico, que es el correcto, y facilita la comunicación. Al entender el significado original, se puede aplicar el mensaje del texto a diferentes contextos de manera más efectiva. En resumen, el método gramático histórico es una herramienta valiosa para la interpretación de textos, especialmente aquellos y con significado histórico y cultural que busca entender el mensaje original del autor, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es esto, poder ver a la luz de la palabra de Dios y interpretar correctamente los pasajes, ¿sí? Y podemos ver que nos ayuda a entender el mensaje original del autor, también considerando tanto su estructura lingüística como su contexto histórico. Por eso en la primera parte de este estudio de la Biblia, o sea, bibliología, hemos visto, ¿sí?, los idiomas en los que fueron escritos, y muchas veces se pasa por alto y es todo como lo interpretamos como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, pero no, hemos visto a la luz de la palabra de Dios los idiomas que se utilizaron al escribir la Biblia. Y también hemos mencionado que el hebreo que se habla hoy actualmente no es el hebreo bíblico, y tampoco el griego que se utiliza hoy actualmente no es el griego bíblico, porque hemos visto que el lenguaje va cambiando, ¿no?, con el transcurso del tiempo. Se van quitando palabras y se van agregando palabras, ¿sí? Por eso nosotros debemos ver a la luz de la palabra del Señor mismo, a través de la historia, a través de otras herramientas que Dios nos brinda para poder cotejar. Por eso hemos visto los manuscritos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el método gramático histórico, siempre requiere que se interprete de acuerdo con las características del lenguaje, especialmente de los idiomas originales de la Biblia, ¿sí?
Y considera además que la Biblia es una historia fidedigna, o sea que es fiel en su historia, y es decir, no compuesta de fábulas, de mitos, excepto cuando la misma Biblia indica que el pasaje debe ser entendido en alguno de esos sentidos, porque la Biblia explica la Biblia, no nos deja nada inconcluso. Considera además que la Biblia es una historia fidedigna, ¿no? El método gramático histórico fue conocido en un principio como literal. Este término no quiere decir que todo se interpreta literalmente sin admitir figuras literarias, modismos, etc., sino que el sentido es literal aun cuando su lenguaje es figurado. Este método es en realidad el más antiguo de todos en cuanto a la historia de la interpretación bíblica y tenido sus defensores en todos los siglos. Se puede comprobar su existencia antes del segundo siglo. Teófilo, que era obispo de Alejandría, lo pudo comprobar. También Jerónimo en el siglo IV. Estamos viendo los más antiguos, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, que este es el método correcto. También Lutero y Calvino dieron el impulso principal al método correcto, ¿sí? ¿Cuál es el método correcto? Este de interpretar literalmente, pero no toda la Biblia, pero en la gran mayoría la palabra del Señor nos habla así. El método gramático histórico fue conocido en un principio como literal, y este término no quiere decir que todo se interpreta literalmente sin admitir figuras literarias, modismos, etcétera, como hemos visto también alegorías que tiene la palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, entonces, qué bueno que es poder interpretar correctamente la palabra de Dios. El significado de palabras individuales. Todo lenguaje humano se compone de palabras individuales por medio de las cuales se forman oraciones que expresan las ideas del que habla o escribe. Técnicamente, los elementos significativos de todo idioma se llaman morfemas, y en algunos se pueden formar oraciones con una sola palabra. Existen palabras que comunican ideas semejantes, las tales se llaman sinónimos. Miren todo lo que se utiliza, ¿eh? Sin embargo, se ha afirmado con bastante razón que no existen sinónimos perfectos ni traducciones exactas de algunas palabras. Por esta razón, las palabras que encontramos en las traducciones de la Biblia en cualquier idioma no siempre representan el sentido exacto del original. Cada vocablo tiene su área de significado o conjunto de significados que no siempre son idénticos a los de la correspondiente palabra en otro idioma. La palabra homologeo, que se traduce confesar en el original, compone de dos elementos: homo, que significa mismo, y logeo, que significa hablar, o sea, decir. La traducción a nuestro idioma tiene el sentido de manifestar los actos, ideas o pensamientos y de reconocer que uno es el autor de alguna cosa. Este sentido nos resulta difícil retenerlo en el caso de Romanos 10:9, donde el significado verdadero es el que se ve en homologeo, es decir, admitir, estar de acuerdo. Gloria al Señor. Y sabemos bien lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, y podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor nos habla allí acerca de este texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Por eso este sentido nos resulta difícil retenerlo en el caso de Romanos 10:9, ¿sí? Porque el significado verdadero es el que se ve en homologeo, ¿sí? Que significa confesar, o decir lo mismo, hablar, decir lo mismo. Muchas palabras correctamente traducidas carecen de la fuerza viva que tienen los originales, no porque realmente tengan un sentido más amplio como en el caso anterior, sino por las ideas asociadas con esas palabras en el lenguaje común de los antiguos. Ahora, al analizar esto que estoy compartiendo en Romanos 10:9, ¿sí?
nosotros, para confesar nuestros pecados delante de Dios, debemos decir palabra por palabra, debemos admitir, debemos verdaderamente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No basta solamente con decir, sino con creer en el corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso esto es muy importante, hermanos, hablar, decir lo mismo, ¿sí? Esta palabra homologeo significa confesar y también tiene dos partes, ¿no? La palabra, la parte que dice homo, que significa mismo, y logeo significa hablar, decir, Gloria al Señor. Lo que estoy sintiendo en el corazón lo expreso con mi boca. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Por eso, en el momento de confesar nuestros pecados, debemos mencionar el pecado tal cual lo hemos hecho, lo hemos vivido, lo hemos sentido, cómo lo sentimos en nuestro corazón, verdaderamente. Porque, por ejemplo, para confesar los pecados, muchas personas dicen, Señor, perdóname por todos mis pecados. Pero verdaderamente, un verdadero arrepentimiento es decir, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque hablé de mi hermano. Señor, perdóname porque le tengo bronca a tal persona. Señor, perdóname. Es confesar lo que hay en el corazón, ¿sí? Por eso, qué importante que es poder interpretar. No es decir, confesar, bueno, me arrepiento en una forma global, sino al confesar implica eso. Por eso estamos compartiendo este versículo. Muchas palabras correctamente traducidas carecen de la fuerza viva que tienen en las originales, no porque realmente tengan un sentido más amplio, como en este caso que estamos mencionando, sino por las ideas asociadas con esas palabras en el lenguaje común de los antiguos. Y también tenemos otro ejemplo en Romanos capítulo 6, versículo 23, gloria a Dios, donde la palabra de Dios también nos habla aquí en este pasaje que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. La palabra traducida como pagas viene del griego oxonia y se usaba para indicar el salario que le pagaban a los soldados o las raciones que les daban en lugar de dinero. Esa paga era miserable y la idea de miserable está incluida en la palabra oxonia. Así que deberíamos decir el miserable salario del pecado como justa explicación de la intención del escritor, pero esto no estaría dentro de las leyes de la traducción, ¿sí? Por eso la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Debemos notar también que muchas palabras bíblicas eran exclusivamente de uso local, y eso se pronuncia usus loquendi, ¿no? De acuerdo o conforme a la región que se empleaban o el tiempo de la historia. Estos vocablos de uso o significado local o regional se encuentran en todos los idiomas. Nuestra lengua española sufre estas variaciones en todo Latinoamérica y aún en las distintas provincias o departamentos dentro de un mismo país, ¿sí? Hay palabras que acá en nuestra amada Argentina, en una provincia son características de cada provincia, ¿no? Expresiones de cada provincia, hermanos. A eso nos estamos refiriendo. Y esto sucedía también en el tiempo que fue escrita la palabra del Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, qué bueno que es poder saber estas cosas, que son importantes, ¿no? El buen intérprete bíblico debe acostumbrarse a investigar siempre el sentido, escuche bien, el sentido de las palabras en los textos que está interpretando. ¿Qué hacer en el caso de no conocer los idiomas originales, como la mayoría de nosotros, ¿no? Porque si bien yo estoy compartiendo un estudio, ¿sí?, que puedo profundizar, pero no puedo de pronto transmitir todo, ¿no? A través del programa, porque tendríamos que sentarnos en una mesa con diccionarios, con diferentes versiones de la Biblia para poder estudiar
aunque a muchos no les gusta estudiar la Biblia, pero de esta manera se estudia, ¿sí? Y se coteja. Y el Espíritu Santo va trayendo iluminación. Gloria al Señor. Y nos queda la enseñanza bien clara, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de no conocer los idiomas originales? Deberá valerse de las obras que estuvieran a su alcance, que ayudan a la comprensión de los vocablos. Y cuando decimos que deberá valerse de obras, estamos hablando de diferentes traducciones también, ¿sí? Distintas traducciones de la Biblia se pueden adquirir, distintas traducciones de la Biblia. No se quede con una sola. Usted, si ama la palabra de Dios, debe cotejar en diferentes versiones también. Incluso un buen estudiante tiene que tener diferentes versiones de la Biblia y poder cotejar. Si está bien preparado, nunca se va a confundir. Si está lleno del Espíritu Santo, no va a caer en el error. Si está en comunión con Dios y en comunión con su congregación, o sea, con la iglesia, si usted no es un miembro suelto, ahora si usted es un miembro suelto y anda de acá para allá y anda un poquito acá, un poquito allá y no está firme en su camino, en su corazón, entonces lo más probable es que pueda confundirse, ¿no? También, por eso hay diferentes versiones, ¿no? De la Biblia. Por ejemplo, está la versión moderna, la versión hispanoamericana, que es el Nuevo Testamento, la versión popular de Dios llega al hombre, el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento que actualmente se están traduciendo en libros, esa versión también, la versión anotada del Dr. Scofield, la versión ecuménica del Nuevo Testamento, la versión Nácar Colunga, que es la católica romana, y tantas versiones hay de la Biblia que usted puede utilizar para estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor, para cotejar, para poder tener, ¿no, hermanos? Y siempre nos va a ampliar el panorama. Una concordancia de las Sagradas Escrituras también, concordancias breves, concordancia de las Sagradas Escrituras, hay diferentes versiones, hay diccionarios bíblicos. Se pueden adquirir también, por ejemplo, el diccionario de la Santa Biblia, el Nuevo Diccionario Bíblico, y hay varias enciclopedias también para poder profundizar en la palabra. Libros que traten de la idiosincrasia del mundo bíblico, entre ellos Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, son libros que también nos ayudan a comprender cuáles eran las costumbres en los tiempos bíblicos, ¿no? Vida de hogar en la Biblia, Viaje por los países bíblicos, El mundo del Nuevo Testamento y muchos otros, ¿no? Comentarios bíblicos que incluyan exégesis de los idiomas originales. Eso es importante. Para los estudiantes que deseen tener un conocimiento básico de los idiomas originales, están al alcance también diferentes obras, ¿no? Sobre el griego del Nuevo Testamento. Hay varios libros también que se pueden buscar, ¿no? Y sobre el hebreo antiguo también hay uno que se llama Nociones Esenciales del Hebreo Bíblico, de Kile Yates, ¿no? Hay diferentes autores que son recomendados también en el caso de maestros en teología, ¿no? También llamamos contexto, ahora vamos a ver la parte del contexto. Llamamos contexto al tejido o composición en el cual está contenido el texto o la porción que estamos analizando y con el que se relaciona. Y esto puede estar en relación inmediata o más remota con el texto, pero en todo caso tiene una conexión que afecta al significado del texto. Usted no puede tomar un texto de la Biblia y armar un pretexto, ¿no? Tiene que leer el texto dentro del contexto. Un contexto no es solamente un versículo. Son varios versículos o incluso capítulos donde nos está hablando justamente el texto que queremos tomar, y no lo podemos separar del contexto, porque ahí sí que hacemos un gran pretexto, ¿no? La influencia del contexto en la interpretación del texto, vamos a ver. Con frecuencia se dan errores de conmutación, o sea, de cambio
del sentido de algún texto bíblico por no atenerse al contexto. Le cambiamos el sentido de lo que Dios nos quiere decir dentro de ese contexto. Muchas veces cuando nosotros tomamos un solo texto, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 3:20, tenemos en la palabra del Señor también, gloria al Señor, donde para la iglesia que ha perdido la comunión con su Señor, la invitación es al creyente individual, ¿sí? Y generalmente este pasaje se utiliza para predicarlo en las campañas o para evangelizar, pero en realidad este pasaje nos está hablando a la iglesia, a los que están convertidos, a los que pertenecen al cuerpo de Cristo, no es para los inconversos, ¿sí? Gloria al Señor. Es para la iglesia que ha perdido la comunión con su Señor. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré y cenaré con él, ¿no? Gloria al Señor. Y bueno, la invitación es al creyente individual, aquel que ha perdido la comunión con el Señor. Por eso muchas veces se toma ese texto nada más y se lo saca del contexto que va dirigido a la iglesia. Es uno de los mensajes a la iglesia. Gloria al Señor. Porque esto es muy importante, ¿no? A veces se tiene en cuenta el enlace inmediato de las palabras y se pierde de vista el propósito del autor. Si el propósito no se conserva como la base de la interpretación, será fácil interpretar algún texto en sentido enteramente extraño a la intención del autor. Y cuando estamos hablando del autor, estamos hablando de aquel que lo escribió, ¿no? Aunque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el autor y Él es el intérprete, pero usó de pronto a hombres, ¿no? A los hombres le dio el mensaje. Por ejemplo, en Hebreos 7:12 afirma que mudado el sacerdocio necesario es que se haga mudanza de la ley. Los teólogos romanistas usan este texto para demostrar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos sirvan como sacerdotes. Por eso ellos tienen sacerdotes. Sin embargo, el propósito del autor en este texto, que se puede determinar claramente por el contexto, fue el de demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por el de Cristo, el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Eso está diciendo el pasaje, no está diciendo que tiene que haber otros sacerdotes, ¿sí?, gentiles, ¿no? Realmente eso es lo que está diciendo. Para ver otros ejemplos de cómo el contexto influye en la interpretación del texto, el estudiante, ¿sí?, puede ver en 1 Corintios 2:9, en Mateo 24:32, en Colosenses 2:21, también puede ver acerca de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se saca un texto fuera del contexto y pasan estas cosas. Tremendo, tremendo. Por eso, qué bueno que usted pueda ver el contexto de lo que usted está leyendo y no separar el texto, un solo texto, y hacer de eso, algunos hasta hacen una doctrina de un solo texto, de un solo versículo. Y no se puede hacer eso, hermanos, porque estaría diciendo cualquier otra cosa. Gloria a Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Gloria al Señor. Esto es lo que dice el versículo 9. Pero ahora en el versículo 6 al 8 leemos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y estas son las cosas
que habla en el versículo 9. Antes del versículo 9 tenemos los versículos 6 al 8, que pertenecen al contexto de lo que está hablando el versículo 9. ¿Sí? Podemos ver, hermanos, que, gloria al Señor, está hablando de las cosas espirituales. Y dice la palabra del Señor, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, y sigue aumentando, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Está hablando de la sabiduría de Dios. Está hablando de la que viene de lo alto, que es sobre todas, dice la palabra del Señor. Y también otro pasaje que podemos analizar en Mateo 24:32, donde dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria al Señor. Y vemos también en el Mateo 26:32, donde dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Podemos ver que lo que hablan en Mateo 24 sigue dentro del contexto de lo que está hablando hasta el capítulo 26, versículo 32. Y el Señor estaba hablando de una manera también acá, hablando de sí mismo. ¿Sí? De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y después, en Mateo 26:32, tenemos otro texto que dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. El Señor estaba hablando dentro de ese contexto en el versículo 32 del capítulo 24. Nosotros siempre lo mencionamos esto, que tenemos la Biblia con capítulos, con versículos, con números, pero realmente esos se fueron agregados, no son inspiración de Dios, pero fueron agregados para que nosotros tengamos, podamos seguir, ¿no? O podamos entender, o podamos tener una comprensión de qué está hablando, pero abarca todo el contexto de lo que habla Mateo 24, está hablando, llega hasta el capítulo 26, ¿no? Colosenses 2:21 dice: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Está desde el versículo 20 al 23. No podemos nosotros tomar solamente este versículo. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos? Y ahí viene el versículo 21 que dice: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tremendo lo que dice este versículo. Porque algunos dicen: no, esto es del diablo, esto no debes hacer, esto no aquello, esto no lo otro. Pero por poner esto como mandamiento, costumbres y cosas como esta, no va a impedir que la persona cometa pecados, porque dice la Biblia misma acá, nos está diciendo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea que si yo de pronto me abstengo de hacer algo que no está bien, lo estoy haciendo voluntariamente porque estoy rindiendo culto a Dios con mi testimonio, con mi consagración, ¿sí? Con apartarme de aquellas cosas que de pronto sé que no están bien. Pero el obligar a una persona a hacerlos en contra de su voluntad, como las llamadas iglesias legalistas, ¿vieron? Cuando hablamos de legalismo dentro de las congregaciones, estamos hablando de que se le impone a la gente hacer tal o cual cosa. Y eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Les voy a decir una cosa, hermanos. Con mi esposo hemos visto
en la mayoría de las congregaciones que tienen esto como norma de vida o como supuesta santidad, son los que más fácilmente caen en los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque se está obligando a la persona y no se trata de imposiciones externas, sino de un cambio interno del corazón en primer lugar. Y luego viene la manifestación en lo externo. Pero muchas veces se obliga a la persona a obrar de determinada manera externamente, pero interiormente no nació de nuevo, no ha sido regenerado, no está convertido. Es un carnal todavía. Y no, con decirle no hagas esto, como dice el versículo 21, por eso le dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales, dice el 21, como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Algo semejante a lo que dijo Eva, que la serpiente le dijo, que Dios le había dicho, no, ni lo miréis, ella le exageró, ¿no? Porque tenía la tendencia a lo malo. Por eso, hablando en forma general, libros de la Biblia son tratados, discurso o cartas cuyo argumento se desarrolla en una natural connotación, o sea, relación. Siendo así, se hace evidente que no puede ser lícito extraer alguna frase u oración para representar alguna verdad como afirmada por el autor, sin tomar en consideración el contexto de la misma. Nada sería más absurdo, por ejemplo, que afirmar que la Biblia enseña que no hay Dios, solo porque esas palabras ocurren en el Salmo 14, versículo 1, que dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en Isaías 53:1 dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿sí? Y se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y vemos acá, hermanos, que realmente sacar un texto fuera del contexto es un gran pretexto. Gloria al Señor. Por eso, con todo, hay algunas porciones del texto bíblico donde no existe ningún contexto inmediato, por ejemplo, ciertos capítulos de los Proverbios que se componen de refranes aislados, no están dentro de una connotación, o sea, de una relación, ya que no sostienen ninguna relación el uno con el otro. En tales casos debe ser interpretado a la luz del contexto general, aunque remoto, que es la Biblia entera. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, acá vamos a parar y el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a volver a ver esto del contexto. Y porque acá empezamos a ver cómo interpretar la palabra del Señor correctamente. ¿Sí? Empezamos a ver lo que es la interpretación correcta de la Biblia, amén de que hemos presentado ya todo esto, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles porque ahora queremos tomar un momento de oración y damos gracias a Dios por todo. También saludo a Sole, que siempre está en la sintonía. También Dios te bendiga, Sole, Dios te fortalezca, y gracias a todos los hermanos que están en sintonía en esta noche, como la hermana Alicia Caballero, donde dice bendiciones, pastores Cubilla, acá en sintonía, escuchándolos. Abrazos, pastores, saludos a la amada audiencia, y nos deja en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Gracias, hermana, por compartir la palabra y por sus saludos. Muchas gracias a todos. Oramos en esta preciosa noche, ¿sí? Gracias. Eterno Dios, te damos gracias por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, te bendecimos, te agradecemos, Señor Dios mío, por todas las cosas que tú haces y por todas las cosas, Señor Dios mío, que vas a hacer. Gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra, por este momento que también podemos orar, por estos pedidos de oración. Señor Dios mío, te agradecemos por cada hermana que está en sintonía. Gloria al Señor, te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Oramos por Virginia Rosa, oramos, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús por su hija, Señor.
que pongas tu mano de poder, que le des ánimo, que le des fortaleza, Señor Dios mío, intercedemos, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, toma total dominio de su vida, que pueda tener apetito, que, Señor Dios mío, que esas vitaminas, Señor, no le caigan mal, Señor, sino que pueda, Señor Dios mío, producir un buen efecto en su cuerpo. Estamos orando por ella, por Virginia Rosa. Te agradecemos por nuestra hermana Virginia Rosa, como también por nuestro hermano Lucio. Oramos por mi hermano Lucio, oramos, Padre Dios mío, que tú le des fortaleza, Señor Dios mío, para que él pueda llegar a las reuniones. Señor, estés tocando su cuerpo, todo su ser. Toca, Padre Dios mío, sana toda enfermedad, liberta, Señor Dios mío, de todo dolor. Te lo pedimos a ti, Señor, en esta noche, Padre. Gracias por mi hermana Miriam Robles también, que está en sintonía y que nos apoya en oración. Oramos también por tu sierva, intercedemos por ella, en el poderoso nombre de Jesucristo, y por toda su familia, y por la salud, y por la economía, que tú estés bendiciendo, Señor, a nuestra hermana Miriam Robles. Bendice también, Dios mío, a nuestra hermana Nora Beltrán, y oramos, Señor, por su hijo, Cristian, Señor Dios mío, para que no pierda ese trabajo, Señor, y que tú lo puedas levantar de este estado de ánimo que está pasando, Dios mío, esté llevándote toda tristeza, toda depresión, toda angustia. Señor, consuélalo a este varón, Señor, a Cristian, Señor, cúbrelo con tu sangre para que no decaiga, Señor Dios mío, sino que pueda tomar fuerza, Señor, a pesar de que no te conoce, a pesar, Dios mío, de que no sabe nada de ti, tal vez, pero quieras tú, Dios mío, en esta noche tocar su corazón, su mente, para que, Dios mío, pueda salir de este estado en el cual se encuentra. Te lo pedimos a ti, Señor. Gracias por el hermano Osvaldo, estamos orando por el vecino de Osvaldo, estamos orando por su hijo también, Dios mío. Gloria a Dios, tócalo, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Toca, Padre Santo, Dios mío. Intercedemos, Padre Dios mío. Toca a su hijo, Padre. Toca a su hijo, Señor Osvaldo Javier. Tócalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Con tu Espíritu Santo, Dios mío. Solamente tú puedes obrar. Solamente tú puedes hacer un milagro en este tema. Padre, te lo pedimos a ti, intercedemos, Padre Dios mío, toca Jesús, toca a este varón, toca, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda adicción a la cocaína, a la pasta base, a la marihuana, todo vicio, reprendemos. Toca, Señor Dios mío, para tu gloria, Señor, intercedemos por Javier Osvaldo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos orando por gracia por mi hermana Graciela Ciudad Evita, que nos mandó este mensaje. Gracias, Señor, porque ora por nosotros, nuestra hermana, y para que podamos llegar también a nuestro hogar salvos y sanos. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su hogar. Oh Dios mío, gracias por mi hermana Graciela, gracias por Elías, nuestro amado hijo, que también está en sintonía. Bendecimos la vida de Elías y bendecimos también el programa de mañana aquí, Evangelio Eterno, a las 15 horas. Fortalece a Elías, Señor, cúbrelo con tu sangre, sigue usando su vida, Señor. Sigue usando la vida de Ariel Tula, también nuestro hermano evangelista, como también a nuestra hermana Adriana. Sigue usando su vida en el programa que tiene Revolución Juvenil, marcando huellas. Bendice su ministerio, su salud, su economía. Padre, intercedemos por estos siervos de Dios. Oramos también por mi hermana Josefa Torres. Oramos por mi hermana Josefa Torres. Bendice y fortalece a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrela con tu sangre. Dale fortaleza a nuestra hermana, como también a nuestra hermana Alicia Caballero, que se encuentra en sintonía también, Dios mío, escuchando la radio. Gracias por tu sierva también, y gracias por Josefa Torres, gracias por Alicia Caballero, gracias por todos estos pedidos de oración que están aquí, por la hermana Virginia Rosa, por su hija, para que pueda, Dios mío, Señor, Dios de la gloria, para que ese ánimo no decaiga, para que pueda levantarse, por Nora Beltrán, por su hijo que está pasando este trauma en estos momentos, Señor, Dios mío. Tócalo a Cristian, Señor, reprendemos toda depresión, toda angustia, toda amargura, por la vida de Osvaldo, de nuestro hermano Osvaldo, por su hijo Osvaldo Javier. En esta noche, Dios mío, intercedemos, Dios mío, toca, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te adoramos,
Dios mío, te bendecimos, gracias por la vida de Sole. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por Soledad también, guarda y protege y bendice la vida de Soledad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos a ti, te exaltamos, te glorificamos y te damos todo el honor y toda la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por todos los que han estado acompañando. Como nos dice la hermana Miriam Robles, oramos, amén, oramos. Así que gracias, hermanos y hermanas. Y bueno, ya nos vinieron a buscar, pastor. Sí, ya ¿Usted está. escuchó la bocina o yo escuché mal? Ya escuché la bocina. Bueno, nos estamos despidiendo y voy a estar el próximo viernes de 14 a 16 con ayuda y la gracia del Señor. Así que a seguir adelante, que Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos, que tengan un buen descanso y un buen comienzo de jueves. Dios los bendiga, gracias a Mauro como siempre, muchas bendiciones, paz. Con las manos vacías, mi corazón temblaba, pero el alma ardía. El ejército entero yacía en temor. Un gigante se alzaba con voz de terror. No llevaba espada, ni escudo, ni lanza, solo piedras de río y una vieja esperanza. Mientras todos dudaban, yo caminé al frente, pues sabía que Dios iba entre mi gente. Él no ve lo que el hombre mira, ni se asusta del alto tamaño. La victoria no está en la armadura, sino en quien al cielo le ha dado su daño. Es el Dios que derriba gigantes, el que vence sin hierro cortante. Cuando grita su nombre, la tierra se parte y los muros caen con su voz resonante. Es el Dios que derriba gigantes, y en mi pecho su fuego es constante. Con desprecio me vio como un niño, el cielo reía y marcaba el camino. Corrí sin temor con la onda en la mano y sentí que los cielos tiraban conmigo el guijarro. Y cayó como torre sin entender nada, su acero brillaba pero no le bastaba. Cuando Dios pelea, la piedra es cañón y el débil se alza como león. Es el Dios que derriba gigantes, el que entrena las manos delante. Desde el polvo levanta al que nadie llama y lo cubre de gloria en la misma batalla. Es el Dios que derriba gigantes, mi victoria no es mía, su nombre la estampa.
voces no son de carne ni acero, son voces internas que dicen no puedo. Son sombras, traiciones, heridas, rencores, pero traigo en el alma 5 piedras de amores y cada una tiene un nombre bendito: verdad, esperanza, fe, paz y espíritu. Y con ellas que tiemble mi paso, derribo el temor que me amarra al fracaso. El Dios que derriba gigantes, el que rompe cadenas al instante. Cuando el mundo me dice que calle y me esconda, yo levanto mi voz y la piedra responde.